Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ya acabaste. Buenas noches, licenciado. Rafael, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Licenciado, una preguntita, licenciado. Dígame. Lo que pasa es que en la tarea de ciencias naturales envió el link y no puedo entrar. ¿Cómo puedo hacer ahí? El link del video. El link del video. Sí, sí. Eso está en su plataforma y en su plataforma eso sí se abre. Eso en ningún No momento. abre. Yo he intentado, licenciado, y no abre. Por eso es que le estoy preguntando. ¿Tienen ustedes, compañeros, la misma dificultad con con el link del video de la clase anterior de ciencias naturales? Ese colegio ha sido conocido por el distrito. No sé si ustedes, algún compañero, me puede indicar si es que en el video de la clase pasada correspondiente a ciencias naturales tienen algún problema para reproducirlo. Licenciado, buenas noches. Sí se abre. A veces lo que no se abre son los deberes, licen. Por ejemplo, yo recién estaba haciendo el deber de la tarea 4 porque no me salía. De las 6, de la unidad 6, licenciado. Bueno, en ese caso, verán, yo tengo todo el material subido a plataforma. Cualquier dificultad que ustedes presenten en relación de videos, en relación a material que no se les abre, por favor comuníquense de forma inmediata con las oficinas, con TICS de la institución a fin de que les puedan solventar cualquier inquietud. Porque de mi lado, del lado del administrador como tal, las actividades están subidas correctamente, todas se abren, todas están desarrollándose de forma normal, todas se reproducen, todos los elementos se abren, no hay ninguna dificultad. En caso de que presenten alguna inquietud, por favor, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor comuníquense de inmediato con Secretaría de la institución para que les pueda solventar cualquier dificultad, cualquier duda. Pero hasta la presente fecha, como estaba estructurado, todos los links de todas las clases, de todo lo que he enviado, todo está correctamente configurado, está correctamente programado, está correctamente subido para que ustedes no tengan ninguna dificultad en ese sentido. Muchas de las veces suceden estos errores porque de pronto tienen algún problema con la plataforma, tienen algún problema con el internet, tienen algún problema, de pronto están utilizando solo con datos, ahí no se les despliega los videos. Entonces, la mayoría de las circunstancias también suceden del lado del estudiante. De pronto no tienen algún sistema su teléfono no es suficientemente o no soporta algunas aplicaciones y por eso no se les abre. Eso tienen que tener muy en cuenta en el momento de abrir su plataforma, de tener todos los requerimientos técnicos necesarios para que puedan desarrollar, para que puedan abrir todos los contenidos de la plataforma. De inmediato, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera semana de la unidad número 7. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en la unidad número 7, los estados nacionales de América Latina, con el tema número 3, los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalismo y centralismo. También vamos a ver la historia de Brasil, del imperio a la república. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente tarea, de la presente clase. A continuación, ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las siguientes preguntas tienen que resolver. Responda a las siguientes preguntas y se menciona a los personajes más representativos de la independencia de México.
Tienen, una vez analizado, una vez leído el material de apoyo, ustedes van a poder identificar los personajes, van a poder identificar una serie de protagonistas principales, personajes principales en cuanto a la independencia de México. La siguiente dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo. Tienen un poquito también investigar en esta parte la conceptualización, qué es federalismo y también qué es centralismo. Entonces, una vez que ustedes identifiquen la conceptualización de estos dos términos, obviamente ustedes van a poder determinar o van a poder conceptualizar las diferencias que existen entre la una postura y la otra postura. Y finalmente dice, realiza un breve resumen de la independencia de los países latinos. Prácticamente nosotros vamos a ver ya en el desarrollo de la clase y ustedes en base al material de apoyo que ustedes tienen en función del tema independencia de los países latinos, ustedes van a poder desarrollar el resumen que se les solicita. Esos son los temas, esos la tarea que se ha planificado para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, como ustedes ya saben, es fundamental, eso tiene que ser primero, y posteriormente, a continuación, el desarrollo de su tarea. En relación al contenido de la misma, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que alcancen un puntaje bastante adecuado y al final tenemos la información en función de los tiempos de entrega de la actividad. En este sentido, tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 7 con el tema los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalismo y centralismo y Brasil, del imperio a la república, correspondientes a la semana número 3 de fecha 4 de marzo del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 4 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Tienen un tiempo ya un poco más limitado para desarrollar esta actividad, así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades dentro de los plazos establecidos a fin de que no tengan ninguna dificultad. Cumplan con las tareas, revisen la rúbrica, cumplan con todos los parámetros que se les solicita para que posteriormente no tengan ninguna dificultad en el momento de la calificación. Una vez que se les ha explicado cómo deben desarrollar su tarea para la presente semana, inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar sobre los estados nacionales de América Latina. Luego de los arduos trabajos que se desarrollaron en función de la independencia de cada uno de los países, tanto los que iniciaron desde el sur como los que iniciaron desde el norte en Latinoamérica, prácticamente una vez liberados empezaron a conformarse diferentes estados. Pero ahí no acabó el problema. El problema tuvo que desarrollarse mucho más allá, pues la mayoría de estos estados, al ser nuevos, también presentaron dificultades internas y también externas. Dentro de las dificultades internas, obviamente muchos de los países tuvieron que soportar guerras civiles internas, una serie de conflictos internos, obviamente, que generaron conflictos y obviamente esto generó retraso económico en la formación y estructura de los estados. Otro de los factores también fue el factor externo. Dentro de ellos podemos mencionar la falta de definición de algunas estructuras limítrofes de cada uno de los estados. Muchos de estos estados no definieron sus territorios, no estaban totalmente definidos y por ello, obviamente, la mayoría de estos estados mantuvieron un conflicto con sus vecinos, con otros países. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar lo que sucedió con Ecuador y sus dos países vecinos, tanto con Colombia y el país que con más ahínco se tuvo dificultades internacionales, que fue con Perú, prácticamente como muchas de las guerras, obviamente no solamente se perdió vidas humanas, sino que también se cedió territorios. Pero al final de todo este conflicto, hoy en día vivimos una relativa calma,
porque de cierto modo, obviamente sirvió bastante definir las fronteras, cerrar esas fronteras que antes tuvieron dificultades, que no estuvieron definidas totalmente, y que una vez al cerrar esa brecha, obviamente percibimos un ambiente de paz, y obviamente esto genera una prosperidad económica dentro del país. Y dentro de estas características vamos a ver los estados nacionales de América Latina. Vamos a ver una serie de aspectos importantes en cuanto al desarrollo de cada uno de los países. Y vamos a iniciar desde México, vamos a iniciar desde la parte sur del continente norteamericano y vamos a ver los inicios de la vida independiente de México. Tras el corto imperio de Iturralde, en el año de 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, Antonio López de Santa Anna, que obviamente estaría al frente de México durante los años 1794-1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política, tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder, el mantenerse al frente, el mantener el control del país. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, en el año de 1806 a 1872, abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. Es obviamente parte de la historia mexicana. Recordemos que este fue uno de los principales países o territorios en los cuales generaron una serie de revoluciones en contra del ejército imperial español, y obviamente fueron duramente reprimidos, los resultados fueron bastante sangrientos, muchas pérdidas humanas. En segundo plano también fue uno de los aspectos bastante negativos de pérdidas humanas, o también fue el distrito que hoy es el distrito Quito, que hoy es Ecuador. También fueron bastante repelidos por los españoles con bastante crueldad. En cuanto a Juárez y la reforma liberal, vamos a ver qué es lo que sucedió con Juárez una vez que asumió el poder de México. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y del Estado fundamental, la secularización de la educación, y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se quitó el derecho a poseer tierras, entre ellas que estaban inmiscuidas también en la Iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Se aplicó para todos. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso fue uno de las promulgaciones en el cual se sustentó todo su proceso de mandato. Pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores, y lo más grave, la invasión en el año de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia, y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano I de Habsburgo, que fue parte de este proceso también de control del territorio mexicano. En cuanto a las sociedades latinoamericanas, luego de la independencia, es fundamental. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya nos liberamos, nos independizamos, entre comillas, de los españoles. Prácticamente sacamos a los españoles del poder y dejamos a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Prácticamente eran los hijos de los españoles, pero ya no nacidos en España, sino nacidos en suelo latinoamericano o en suelo americano. Dentro de las reformas borbónicas, este tema nosotros ya lo habíamos visto, lamentablemente uno de los temas fundamentales de las reformas fue el darles un nivel inferior a los criollos. Y obviamente por ello este grupo fue relegado de la administración, o de estar inmersos en la administración de la mayoría de las colonias latinoamericanas, donde tenían el control los españoles. Esto generó que
los criollos organizaran todos los ejércitos independentistas justamente para buscar esta tan anhelada independencia y ellos obviamente ubicarse en el poder de de estas colonias. Entonces fue parte, pero bueno, nos independizamos, entre comillas, vuelvo a inferir en este tema. ¿Qué es lo que sucedió luego? Vamos a ver todos los procesos en los cuales prácticamente empiezan a nacer las nuevas y flamantes naciones, cada una con su propia estructura jurídica, obviamente establecida a través de una constitución que les permitía establecerse como estados libres y soberanos. La lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas, recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos, los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que comenzaban su vida las naciones o las nuevas naciones por las compras de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Eso quiere decir que se fueron generando deudas con la finalidad de establecer todos los ejércitos que lucharían en la libertad de cada uno de estos países. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles internas en cada uno de los países. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo y sufrió las peores consecuencias dentro del desarrollo de estos conflictos. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió, a su vez, el caudillismo, es decir, la ambición del mando de hombres fuertes, respaldados por las armas que cuando alcanzaban el poder gobernaban despóticamente e intentaban atemorizar a la población y se eternizaban en el poder. Entonces, prácticamente empiezan a ver todos los golpes de Estado y obviamente a buscar quedarse largos periodos dentro del poder de los Estados. Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de cada uno de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras bien definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países. Entonces, prácticamente, sobre todo, la falta de definición de las fronteras, esto generó hasta no muchos años atrás conflictos entre los diferentes países latinoamericanos. Las nacientes naciones, las nuevas naciones que se iban formando en todo este proceso de estructuración de los estados a nivel de toda Latinoamérica. Continuamos dentro de este tema y vamos a ver dentro de los pasos que se dieron también dentro de este periodo de formación de México. El gobierno republicano con Juárez a la cabeza se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses se estableció en el Paso Norte. A partir de 1865 el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. Y empieza primero a generarse la carrera armamentista. Y obviamente los Estados Unidos obviamente buscaban fortalecer su economía a través justamente de este proceso mercantil, a través de la venta de armas. Y prácticamente aquí lo iniciaron todo. Armamento que obviamente era abastecido por los mismos Estados Unidos. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867.
Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidos del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para favorecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleo, el ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar. Entonces, prácticamente este modelo de gestión, este modelo de estructura no solamente se aplicó en México, sino en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, y nosotros ya vamos a ver qué es lo que pasó. Justamente, quienes estuvieron detrás, quienes estuvieron apoyando todo este proceso que se vino dando en la conformación de dictaduras militares. Esto fue prácticamente un proceso que estuvo respaldado por los Estados Unidos y obviamente que se le denominó el famoso Plan Cóndor. Continuamos, aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos indígenas y de los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que iniciaría en el año de 1910. Empieza una guerra interna dentro del país mexicano que obviamente fue bastante sangrienta hasta lograr derrocar a esta dictadura militar de Porfirio Díaz, y obviamente que recuperarían o retornarían a la democracia años más tarde y tratarían de fortalecer el nuevo Estado mexicano. En cuanto a Argentina, Argentina tuvo dos procesos, tuvo dos estructuras, dos modelos de pensamiento y administración política, que fue el federalismo y también que fue el centralismo dentro de esta aplicación, dentro de la aplicación de la conformación de este Estado. Fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcarían el inicio de la vida independiente argentina y continuarían durante el siglo XIX. En el año de 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años. Con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que entregaba o integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo Virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil dentro de este país. Dentro de estas características, Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Faustino Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil durante el periodo de este último. En el año de 1880, Buenos Aires fue proclamada capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de las Pampas al sur de Argentina, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y la educación laica. Eso fue parte de la estructura y formación también de este Estado. Pasamos a la última parte, Brasil, el Imperio y la República. ¿Qué es lo que pasó durante la formación de el país, uno de los países más grandes de Sudamérica? Tras 10 años de gobierno y desprestigio por las reservas, por los reveses bélicos durante la guerra argentina-brasileña, en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. Eso quiere decir que dejó el poder. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad.
Gobernaría por 58 años, esto es desde el año de 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café y ganadería, y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888, 40 años después de otros países de Sudamérica. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930 el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente la italiana y también la alemana, y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y también las Minas Gerais. Esos prácticamente fueron las partes fundamentales. En cuanto a los países andinos, a los países latinoamericanos, los que se encuentran hacia el lado del el Océano Pacífico, vamos a ver qué nomás se desarrolló, cuáles fueron los eventos más preponderantes dentro de esta etapa. Los primeros años de vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza, de las masas. Obviamente, por eso nos consideraron países tercermundistas, porque no pudimos despegar de forma inmediata y de hecho hasta ahora por diversas circunstancias que nosotros trataremos más adelante. Dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de 4 países, a excepción de Ecuador, que nosotros ya conocemos la historia de nuestro país. Por ejemplo, Colombia. La primera de innumerables guerras civiles de este país se inició en el año de 1839 contra el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20,000 personas de la costa del Atlántico. En el año de 1851 se decretó la manumisión de los esclavos, eso quiere decir la liberación de los esclavos. 2 constituciones liberales del año de 1853 y 1863, tras sendas guerras civiles, introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, eso quiere decir estaba en contra de que la iglesia esté presente en todas las estructuras de administración del Estado. Pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años de 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que la Constitución del año de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como región el estado de estado a la católica. Este predominó conservador en Colombia, conocido como la regeneración. Este proceso de regeneración duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en el año de 1850, produjo la colonización de Antioquia, capital de Medellín. Eso como un breve relato de lo que sucedió en nuestro vecino país de Colombia. Lo que sucedió en Venezuela, ya en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente, así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y también de grandes hacendados de la época. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente en 3 periodos entre el año 1870 y 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo en otros 2 periodos hasta el año de 1898.
Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y las obras públicas, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir el país. Crespo falleció en una batalla siendo presidente al mando de las tropas del gobierno central, obviamente, frente a otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde el año de 1908 hasta su muerte en el año de 1935, uno de los más largas dictaduras de la historia del continente y obviamente que estuvo desarrollado justamente en la formación del Estado venezolano. Dentro de la historia del Perú, los primeros años de vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. De 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la exportación de guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota de la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año de 1895 con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras que al pueblo ya no soportaba graves carencias, no fue atendido el pueblo común y corriente. Simplemente todas las administraciones de los gobiernos siempre estuvieron respaldadas hacia los sectores de poder. Se queda un poco de materia, que es prácticamente la formación del Estado boliviano. Llegamos ya a la parte final de este proceso de clases. Esta parte, la última parte, en cuanto a la formación de Bolivia, obviamente esto lo pueden ustedes hacer, que es la última parte pequeña nomás. De esta manera llegamos ya a la parte final del proceso educativo de esta clase, correspondientes a ciencias sociales. Queda explicada la clase, queda explicado cómo tienen que hacer la tarea, qué es lo que tienen que hacer la tarea. Me despido de todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase de inglés. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.